Buenas tardes a todos otra vez. A todas las personas que siguen mis charlas sobre los Hechos de los Apóstoles y a todos las nuevas personas que se van incorporando al espacio. Estamos ahora en la charla número 43 y vamos a hablar de lleno ya sobre la vocación de Saulo, o sea, sobre la conversión de San Pablo, ¿no? Recordemos un poco antes, en la charla 42, todo lo que yo había explicado. ¿Recordáis que os había hablado de la influencia que tuvo sobre Pablo el lugar donde nació, que era Tarso de Cilicia? Y luego recordad también que os hablé de su raíz judía, o sea, el sentimiento que tenía de superioridad y de orgullo nacional, de ser un judío extranjero unido a los judíos de Palestina. Entonces, digamos, cuando ya lo encontramos, recordad que está bastante radicalizado. Ya no sigue tanto a Gamaliel, que fue el que le guió, fue su rabino, porque Gamaliel era muchísimo más moderado con los cristianos. Y en cambio él entiende de todas que, digamos que la ley de Moisés tiene que seguir, la ley y la interpretación tienen que seguir la escuela de Gamaliel, ¿no? Y sobre todo piensa que los judíos tienen que tener bastante miedo porque es un grave peligro el hecho de esta secta, que lo llama secta, de cristianos que han salido de un hombre que evidentemente él no cree para nada que Jesucristo haya resucitado, de un hombre que dijo que era un maestro, se decía que hacía muchos milagros, pero vamos, dicen que resucitó, pero no resucitó realmente, y desde luego no era el Mesías. Claro, él seguía la línea de lo que habían dicho, lo que habían hecho decir el sumo sacerdote y todo el Sanedrín con los ancianos. Habían hecho correr el bulo de que habían sido los apóstoles, los que le seguían, los que habían robado el cadáver de Jesucristo y habían dicho que había resucitado. Os voy a leer el fragmento que está en el Evangelio de Marcos, perdón, de Mateo, capítulo 28, versículo pues 11 y siguientes. Solamente es este fragmento. Dice: los sumos sacerdotes dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Esto lo encontramos en Mateo, en capítulo 28. O sea que, digamos que, a ver, con la muerte de Esteban, ¿recordáis la muerte de Esteban, que era el capítulo 7, versículo 55 y siguientes? Él estuvo, él estuvo en la muerte de Esteban, estuvo cuando lo lapidaron. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos dice que la gente que lo lapidó colocaron sus mantos a los pies de Pablo. Y además se dice que Pablo aprobaba su muerte, ¿no? Entonces, oyó Pablo al final de todo, cuando Esteban estaba muriéndose, que dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego cuando dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado, que era el pecado de que le estaban matando. Lo oyera o no lo oyera, se lo contaran o no se lo contaran, le afectara esto o no le afectara, porque realmente Pablo era una persona muy culta y de unos sentimientos muy, digamos, de grandes sentimientos. Esto lo veremos en las cartas y en cómo se comporta. Oyera esto o no lo oyera, le tocara o no le tocara el asunto, el caso es que inmediatamente volvió a lo suyo, que era la persecución de los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hizo? Se hizo en conjunto, de acuerdo con el Sanedrín probablemente, porque el Sanedrín no quería dar la cara. Eh, ¿qué es lo que, ¿Qué es lo que realmente hicieron para asustar a la gente? Pues de alguna manera, pues incitaron al odio con calumnias a toda la masa. Y digamos, a ver, Pablo, os digo que detrás debía estar el Sanedrín, porque Pablo estaba
tenía poderes, tenía espías, tenía a su cargo los soldados del templo de Jerusalén. O sea que, a ver, ¿quién se los podía haber dado si no estaba el Sanedrín detrás, ¿no? Vamos a rezar la oración y empezamos a fondo con la conversión. Siempre deciros una cosa, que es que, digamos, para las personas que a lo mejor no lo recuerdan o se incorporan nuevas, que en la charla número 15 y 16 de mi página, que es La Sagrada Escritura en profundidad, podrán encontrar en esas charlas 15 y 16 lo que es el Sanedrín y lo que las sectas, la diferencia entre fariseos y saduceos. Y como vamos a estar mucho con Pablo y vamos a ver todos los fariseos y los saduceos y todas las luchas y peleas, tal vez sea interesante para algunas personas que a lo mejor no lo recuerdan, irse a las charlas estas, se van a, o sea, la Sagrada Escritura en profundidad poniendo en Google esta, y luego tocan vídeos y les salen todas las charlas que hemos hecho. Pues estamos en la charla 43. Y si son tan amables, pues pongan el pulgar para arriba para que llegue al mayor número de gente posible. Pues vamos a rezar la oración y empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues continuamos con ello. ¿Qué es lo que estaba explicando yo? Que Pedro tenía a su disposición todo lo que el Sanedrín también ponía a disposición, Pablo. ¿Y qué es lo que hacía? Pues, digamos, entraba en las casas por las noches y las registraba, ni más ni menos, conseguía confesiones por medio de torturas que tenían lugar en los sótanos de las sinagogas, azotaba a las personas con los 39 azotes que eran típicos judíos, etcétera, etcétera. Es decir, las cárceles se llenaron de gente. Y la gente se escapaba, incluso se escapaba a los campos, pero ni aún así conseguían escaparse de la peligrosidad de lo que era Pablo, que les perseguía constantemente. Entonces vamos a ver el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 y 2 voy a leer. Dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Damasco, hombres o mujeres, les pudiera llevar presos a Jerusalén. O sea, no se conformó con perseguir a todos los cristianos que había en toda Palestina, sino que piensa que es probable que después de haberse desatado esta persecución tan grande a raíz de la muerte de Esteban, haya ido mucha gente que se haya escapado al país vecino. El país vecino era Siria y la capital era Damasco. Y de Jerusalén a Damasco había 250 kilómetros. De manera que este camino se podía hacer andando o se podía hacer, digamos, en caravana. Las caravanas tardaban unos 6 o 7 días. Entonces él piensa, voy a ver si le pido al sumo sacerdote cartas credenciales en las cuales se me legitime a mí como para que yo pueda ir a las personas importantes de las
sinagogas de Damasco y allí decir si hay unos judíos que se han convertido al cristianismo. Y si los hay, que entiendan que son transgresores de la ley y que son unos apóstatas. Y en consecuencia que me los pueda yo traer otra vez a Jerusalén para que el Sanedrín los juzgue. Aquí hay una cosa interesante, porque me podéis decir, bueno, pero a ver, pero si esto era otro país, o sea, estamos en Palestina y otra cosa era Siria, o sea, las cartas credenciales servían para otro país. A ver, es que resulta que el Sanedrín tenía jurisdicción sobre todos los judíos de Palestina, pero es que también tenía jurisdicción sobre los judíos que viviesen en la diáspora, tanto si vivían en Alejandría como si vivían en Roma, como si vivían en Éfeso, por ejemplo. Ellos tenían jurisdicción sobre ellos, y esto era un derecho que también los romanos les habían concedido. Esto, si queréis, esto de la jurisdicción está en el Deuteronomio, si a alguien le interesara consultarlo. Deuteronomio capítulo 17, versículo del 8 al 13. Deuteronomio 17, del 8 al 13. O sea que nos encontramos con que Pablo se quiere ir con las cartas credenciales a Siria, capital Damasco, donde está el rey Aretas. Allí domina el rey Aretas. Pero el que al rey Aretas, de paso os lo digo, tiene una hija que está casada con Herodes Antipas. Recordad, 3 provincias de Palestina: Judea, Samaria y Galilea. Y Herodes Antipas era tetrarca de Galilea. Quería deshacerse de la hija del rey Aretas. Lo que quería era casarse con Herodías. Y recordad que Herodes Antipas es el Herodes que mata a Juan Bautista. Acordaos de que Salomé, la hija de Herodías, le pide en un baile a Herodes Antipas la cabeza de Juan Bautista. Él no tiene más remedio y se la entregan. O sea, él es el artífice de la muerte de Juan Bautista. Bueno, pues estaba el rey Aretas allá. Entonces, Pablo se va hacia allí. Y ya os digo, se podía uno ir a caballo, por ejemplo, o andando. En el texto no pone nada de caballo. O sea que cuando ahora os lo lea, que explicaremos que Pablo, cuando ve a Jesucristo, cae a tierra, seguramente es una cuestión de, quizá tal vez los pintores del siglo XIX, que al pintar cuadros sobre la llegada de Pablo y la conversión de Pablo en Éfeso, en la capital de Siria, la capital, resulta que hablaban de caballo, y realmente no hay caballo. O sea, a lo mejor o llevaba el caballo cuando se estaba acercando a Damasco, o estaba, digamos, el caballo acercándose, o bien se tira del caballo, pero caballo no había, de manera que pudo ir o no a caballo, pero es un detalle que es interesante que lo sepáis, que siempre nos dicen se cayó del caballo. No se cayó de ningún caballo, no había caballo. Y en el caso de que lo hubiera, no lo pone el texto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a leer lo siguiente, vais a ver, porque esto que voy a explicar es importantísimo, tiene una importancia capital. La conversión de Pablo tiene una importancia capital para el mundo cristiano, para la cristiandad, de tal manera que la Iglesia Católica le ha dado una fiesta especial. La fiesta especial es el día 25 de enero y ahí se celebra la conversión de Pablo, nada menos. Por eso os digo que es importantísimo esto, su conversión, porque es que era todo lo contrario. Él, como persona, quiero decir. Voy a leer lo que dice el texto. Dice, capítulo 9, versículo 3 y siguientes, dice, sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto,
pues oían la voz, pero no veían a nadie. Vamos a ver aquí. Aquí esto es interesante por lo siguiente, porque fijaos, primeramente, vamos a ver, el hecho más o menos podemos entender que pudo ocurrir, no ponen las fechas, pero pudo ocurrir como en el año 36 después de Cristo, o sea que 3 años después de la muerte del Señor, vamos a poner. Entonces, cuando Él se convierte, está acompañado de algunas personas, pero estas personas, o sea, Él ve la luz como las otras personas, pero las otras personas no ven a Jesucristo y no oyen nada. Él ve a Jesucristo, ve la luz y oye a Jesucristo. Las otras personas solamente ven la luz. Entonces, por eso están mudos, porque ven una luz solo. Y no oyen nada, ven que Pablo pues habrá caído en éxtasis. Entonces, Pablo dice, no, el Señor dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se lo dice en hebreo. Y lo dice de una manera que no es prepotente, ni arrogante, ni enfadado, ni rabioso, ni odiando, sino es con pena, es con tristeza. Es algo que hace que Pablo se derrita de pena, porque está sintiendo lo que siente Jesús, que no es nada agresivo, es humilde, y le está diciendo, pero ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Entonces, él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él contesta, Jesús contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque, fijaos que no dice, pero ¿por qué persigues a todos estos miembros míos, a los mis seguidores? No, él dice, "Mm, mm, yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque Jesús y los cristianos es lo mismo, porque todos pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Porque quien haga daño a un cristiano o quiera matarlo o quiera hablar mal de él o quiera maltratarlo o quiera burlarse, etcétera, etcétera, está maltratando, tratando mal, está blasfemando y está hiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Esto él lo verá, o sea, esta realidad le va a quedar grabada a él. Luego la desarrollará en la doctrina del cuerpo místico. Sabiendo más, porque el Señor supongo que le irá ampliando más todo esto que siente, ¿no? Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, la doctrina del cuerpo místico, me refiero, en el capítulo 12, versículo 12 al 30, y más. Pero bueno, esto ya lo iremos haciendo. Lo que es curioso es que hay una cosa también importante, que es que cuando él dice, claro, en el momento en que le dice yo soy Jesús a quien tú persigues, a él le sale decir, ¿qué he de hacer, Señor? Está vencido. Entonces, es interesante porque seguramente es lo que llamamos una conversión tumbativa. Eso se llama conversión tumbativa. Es decir, en ese momento a él seguramente le fue dado ver y comprender en un segundo muchísimas cosas que no tenía ni idea de que existían. Le fue dado comprender todo, muchas cosas. Entonces, por esta razón, más tarde, cuando hable de la justificación, que se tiene que traducir muchas veces como santificación, cuando veáis justificación, si ponéis la palabra santificación, lo entenderéis mejor. Es decir, cuando hable Pablo de cómo llegar a ser mejor persona, que es lo que llamamos santificarse, y seguir a Jesucristo, él siempre dirá que no es cuestión del esfuerzo, o sea, todo es gracia, que no es un esfuerzo, o sea, que no depende de nosotros el santificarnos, sino que todo es gracia, todo depende de Jesucristo. Y esto lo dirá también, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 16, dice, todo depende de la misericordia de Dios. Todo depende de la misericordia de Dios. Y luego, en la primera carta a los Corintios, dice, capítulo 15, versículo 10, 15:10 de Primera Corintios, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy.
por la gracia de Dios, soy lo que soy. A ver, San Pablo vio realmente a Jesucristo resucitado y lo vio de manera objetiva y lo vio de manera real. Lo vio como lo habían visto los discípulos, los apóstoles, quiero decir, cuando resucitó. Eh, Pensad que cuando acaba la visión, se queda completamente anonadado. O sea, desaparece Jesucristo y se queda anonadado, se queda sorprendido, se queda... O sea, ha aprendido tanto en ese momento y ha aprendido que Jesucristo actúa y es verdad, es real y está resucitado. Entonces, es tal la impresión que tiene que, como te dice aquí en el texto, capítulo 9, versículo 8, dice, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver y sin comer ni beber. O sea que tened en cuenta que cuando él pregunta, ¿qué quieres, Señor? O sea, el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dice, entonces, ¿qué quieres, Señor? Entonces el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea que el Señor no le dice absolutamente nada de lo que va a pasar al día siguiente, ni de cómo transcurrirá su vida a partir de este momento. O sea, no le da muchas pistas, ninguna le da de hecho. Simplemente le dice, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. O sea, veis la humildad y la humildad a la cual se ve él abocado. Y además, el hecho de que, como siempre os digo, es lo que nos pasa a nosotros. Acordaos del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice lo que os digo a veces, digo, el viento sopla donde quiere y tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene, de dónde va. Pues esto es lo que se pasó a Pablo. O sea, Pablo de ser una persona que mandaba, que tenía todos los poderes, toda la fuerza, se encuentra con un Dios que le dice, tú vete, levántate, vete a la ciudad y ya se te dirá lo que tienes que hacer. Y tuvo que pasar por esta humillación. Entonces, digamos que todo su centro antes era la ley. Ahora lo que va a ser el centro es Jesucristo. Entonces, va a cambiar, va a dar un giro enorme su vida. Y esto es lo que está procesando con el lenguaje actual. Esto es lo que procesará. Y por eso te dice que estaba ciego. Entonces, le llevaron a un lugar que era, digamos, la calle recta. O sea, aquí te dicen, había, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a lo cual el Señor le dijo en visión una serie de cosas. Pero, a ver, resulta que a Pablo, como está ciego, los que le acompañan le llevarán a una posada judía que está en un lugar que se llama Calle Recta. La calle recta, esta posada, mejor dicho, esta posada era una posada judía que estaba regentada por un tal Judas. Y la calle recta, en su momento, era una calle de 1 kilómetro de largo, que recorría todo Damasco, de arriba abajo, y a ver, si lo visitabas hace unos años, antes de la guerra, podías ver a través de las nuevas casas que había, porque estaba lleno de casas modernas, algunas partes de lo que había sido aquella calle recta, que era una calle preciosa, llena de columnas de orden corintio. Pero quedaba algo, ahora yo no sé si quedará, porque después de la guerra no tengo noticia, pero sí que allí había una mezquita que recordaba el lugar en donde había vivido Judas y donde había tenido lugar el que a Pablo le llevaran a esta posada judía.
Bien, entonces Pablo se encerrará en este lugar y supongo que hubo mucha gente, hubo gente, el mismo, la gente que le llevó y también las personas el dueño de la posada que le debió decir, este hombre no bebe ni come ni hace nada. Le debieron ofrecer alimentos, pero él se pasó los 3 días en oración seguramente y pensando qué es lo que tenía que hacer. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver la semana que viene cómo se resuelve esto y continuaremos hablando también de cómo él, después de esto que tiene lugar, ¿no? Y lo que él espera, cómo se va a Arabia y después de Arabia, cómo vuelve y empieza a predicar. Pues nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a rezar a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.